Una vez más, Dios nos ha concedido el privilegio de abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Es por eso que quiero invitarte a que en respuesta agradecida a lo que Dios hace por ti, disfrutes y medites en su palabra a través de este programa, Señor, transfórmame. El comentario de este día 15 de enero del 2018 está basado en Zacarías capítulo 8. Este capítulo contiene la respuesta a las preguntas de los enviados que aparecen en el capítulo 7 sobre los ayunos que el pueblo ha estado realizando para conmemorar con tristeza algunos acontecimientos trágicos ocurridos recientemente en transcurso del cautiverio. El versículo 2 tiene la siguiente declaración: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Es posible que la palabra celo, por su connotación negativa con sentimientos o emociones humanas que destruyen una relación, nos parezca inadmisible al aplicarla a Dios. El celo humano se refiere a un estado anímico de ardor pasional, a un sentimiento de disgusto o enojo por causa de una infidelidad o a la envidia que nace por la prosperidad de otro. Sin embargo, debemos entender que al usar Zacarías esta palabra, está muy lejos de pensar en la emoción obsesiva y enfermiza semejante a la humana. Al contrario, el celo de Jehová es el propósito determinante del Señor por hacer bien a su pueblo y procurarle la total felicidad y bienestar genuino. Es el cuidado amoroso de Dios por sus hijos al procurarle sabiduría para elegir correctamente, herramientas para enfrentar la crisis y resolver problemas, sanidad para sus heridas emocionales o físicas resultantes de su desobediencia. Al usar Zacarías la idea de celo de Jehová, debemos entenderla en esa dimensión, en el sentido de un celo santo que anhela la exclusividad y pureza. Jerusalén, la esposa del rey, merecía todo el respeto y pureza, pero fue mancillada muchas veces. Había sido destruida sin piedad en varias ocasiones a causa del pecado de sus habitantes. El templo fue profanado y los elementos sagrados del culto a Jehová fueron objeto de sacrilegio. Los vasos de oro y de plata fueron usados por Belsasar para beber él, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Por esto Dios condenó el reinado de Belsasar, tal como aparece en Daniel 5. La sentencia era que cualquiera que mancillara a Jerusalén no quedaría impune de tal ofensa. Por eso dice, con gran ira la celé. El contexto de la historia del pueblo de Israel nos dice de manera contundente que el celo de Jehová es la firme e indeclinable resolución de Dios de salvar a sus hijos, de restaurarlos y hacerlos felices. En ese propósito, Dios nunca se da por vencido. Podemos desobedecerlo, podemos rechazarlo, podemos odiarlo, podemos negarlo, podemos crucificarlo. Lo único que nunca podremos hacer es quitarle el deseo de salvarnos de la condenación eterna. Él persevera al tratar de alcanzarnos mientras vivamos. Nos ruega con dignidad y amor, a tal grado que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que tú y yo seamos salvos, si tan solo decidimos creer en Él. Y aquí encontramos nuestra primera lección práctica. El celo de Jehová se refiere a la firme y amorosa determinación de Dios por salvarnos y hacernos legítimamente felices. Como consecuencia de ese amor invencible e indeclinable de Dios por su pueblo, el Señor promete una serie de bendiciones que el profeta señala desde el versículo 3 en adelante. Las bendiciones prometidas inician con la presencia de Dios en medio de ellos, y es entonces, solo entonces, cuando lo destruido será reedificado. En lugar de guerra habrá paz, en vez de escasez habrá abundancia, en lugar de tristeza, fiesta y alegría. Habrá renovación espiritual en lugar de apostasía, fidelidad en lugar de traición. Los ancianos tendrán salud y vivirán mucho, mientras los niños serán felices y estarán seguros.
cada quien podrá disfrutar en justicia del fruto de su trabajo y esfuerzo. Se otorgará honor donde antes hubo vergüenza, y muchos desearán pertenecer al pueblo de Dios. Será un tiempo de verdadera renovación espiritual, en donde los valores morales y espirituales serán restaurados, hogares restituidos, comunidades cambiadas, se hacen realidad con la presencia de Jehová. La instalación del pueblo en la tierra prometida y la reconstrucción del templo revelan una salvación grandiosa, como un acto personal de Dios, pues la salvación depende única y exclusivamente de Jehová. Notemos las 3 acciones de Dios. 1. Yo salvaré a mi pueblo. La liberación del pueblo dependía únicamente de él. Aquí el concepto de salvación supera en mucho a la idea común de la salvación en nuestros días. Nosotros concebimos la salvación como una liberación espiritual, mientras que el pasaje está hablando de una liberación integral, o sea, espiritual y también física. 2. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Este aspecto de la salvación es la liberación física. Serán reubicados nuevamente en la tierra de promisión, en el monte de la santidad. Esto representará la reunión de todo el pueblo, la comunión unos con otros, una fiesta en familia. 3. Yo seré su Dios. El punto más relevante en este concepto de salvación está en el hecho de la implicación espiritual. Una persona salvada reconocerá a Jehová como su Dios o a Cristo como su Señor. Notamos, pues, en estos 3 actos personales de Dios, una salvación integral. Dios no solo se interesa por el bienestar espiritual, se interesa también por el bienestar físico. Y aunque la historia nos muestra que el pueblo de Israel se incapacitó para disfrutar estas bendiciones, estas promesas tienen un cumplimiento escatológico y se aplican ahora a la iglesia del Señor. El mensaje del Evangelio viene para hacer realidad el deseo de Dios de brindarle al hombre vida en abundancia desde el día de su nacimiento hasta la hora de la muerte. Y aquí encontramos nuestra segunda aplicación práctica. La salvación de Dios es integral y nos alcanza ahora a todos los que creemos en el nombre de Jesucristo como Salvador personal. Finalmente, mientras reconstruyen el templo y se preparan para recibir todas las bendiciones prometidas, Dios recomienda a su pueblo lo siguiente en los versículos 16 y 17. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestros tribunales con juicio de paz. Ninguno de vosotros piense en su corazón mal contra su prójimo. No améis el falso juramento. Para concluir este comentario, recordemos estas 2 lecciones prácticas. 1. El celo de Jehová se refiere a la firme y amorosa determinación de Dios por salvarnos y hacernos legítimamente felices. 2. La salvación de Dios es integral y nos alcanza ahora a todos los que creemos en el nombre de Jesucristo como Salvador personal. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechun Hernández, agradeciendo al pastor Enrique Pérez Díaz por escribir esta meditación desde los Estados Unidos de Norteamérica. Es mi deseo que la paz de Dios more en su corazón. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les invitamos a compartir con otros esta bendición.